Perfecto. Hola, buen día, bienvenidos a una nueva edición de Ateneos en Red. Otra vez tenemos el placer enorme de encontrarnos con Marcelo. Para quienes no lo conocen, me parece que no exagero al decir que es quien más conoce y los hace, no, por lo menos para mí, referente nacional en factores humanos. Y ya tuvimos una charla con él hace poco y nos quedó pendiente este tema de la fatiga profesional, así que Marcelo es cirujano, es piloto, es guitarrista, es una persona sumamente pedagógica y interesantísimo de escuchar. Así que le damos nuevamente la bienvenida y Marcelo, ya tenés habilitado para compartir pantalla. Cuando vos quieras, yo desaparezco y te dejo a la gente. Ahí está también Antonio. Bienvenido, Antonio. Hola, bueno, ¿qué tal? Nada, la presentación ya está hecha, así que nos ponemos al día con Marcelo y bienvenido Marcelo, bienvenido gente, espero que disfruten. Es algo muy interesante lo que estuvimos desarrollando la vez anterior con Marcelo respecto de factores humanos y yo pienso que esto es algo complementario y necesario como para poder entender todo lo que estamos viviendo y que creemos de alguna manera que podemos sobrellevar. Así que nada, está buenísimo y como dice Javi, sí, ya es un referente nuestro, no sé, un mesías en lo que es factores humanos junto a Diego Vinciguerra, que también está dándole en la SATI este tema y creo que justamente la clase que vas a dar es un tema del temario de factores humanos en el curso de la SATI que están llevando, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buen día para todos. Para mí es un placer. Son muy generosos, muy exagerados. Lo que sí, lamentablemente este año todavía no se pudo hacer el curso por distintos motivos, pero el tema es un tema central, como yo les comentaba hace un rato, de lo que significan las limitaciones del desempeño, ¿no? Cuando nosotros trabajamos factores humanos, acuérdense que lo definimos un poco como evaluar el desempeño o trabajar sobre el desempeño humano, tomando en cuenta dos cosas, el contexto y las limitaciones. Y la limitación número uno, descrita en los sistemas complejos, en los sistemas de alto riesgo, es justamente la fatiga, algo que no van a descubrir nada nuevo en esta charla, todos los que están acá. Es algo que hemos sobrellevado y seguiremos sobrellevando, pero busca de alguna forma, como hicimos durante el año 18 y 19, en los recurren de los pilotos. eh, a mí me tocaba en ese momento hacer la instrucción anual de los pilotos y nosotros durante 2 años, siguiendo la línea internacional, manejábamos trabajar sobre el tema de fatiga. Yo voy a compartir una presentación y cualquier duda ustedes me paran o me comentan como les parezca. Vamos por acá. Bien, imagínense que para mí es mucho más simple charlar de fatiga con ustedes que explicarle a los pilotos lo que son los neuroquímicos. Pero de todas maneras, hay una diferencia que por ahí es que todos nosotros tenemos la percepción del riesgo de fatiga alivianado y disminuido por la cotidianeidad, ¿no? Creemos que lo manejamos perfectamente y probablemente algunos sí, otros no. A mí me gustaría hacer un recorrido rápido de algunos conceptos y mostrarles algunas experiencias que en algunos casos son fallidas, en otros casos son incipientes, sobre tratar de controlar este tema. Por eso vamos a tratar de conceptualizar la fatiga y su influencia en la seguridad operacional. Cuando hablamos de seguridad operacional, no es solo seguridad del paciente, es también la influencia que tiene esto sobre nosotros mismos. Reconocer la diferencia en las distintas etapas de la fatiga. Yo veo con mucha preocupación
que a ustedes, los intensivistas, en el último año y medio, están en el foco de la salud mental, en el foco de la fatiga, el cansancio, como si antes no lo tuvieran, como si las guardias de 24 horas fueran algo nuevo, o como si nunca está la terapia llena de pacientes. Por supuesto que la pandemia fue un acontecimiento diferente, un poco más grande, pero a los fines de lo que estamos hablando hoy se parece bastante. Vamos a compartir distintos modelos de mitigación y cuál es la realidad hoy en las actividades de alto riesgo. La primera vez que se habló de fatiga en aviación, y vamos a trabajar desde ahí, porque la realidad es que los factores humanos comienzan allá por el 40, pero se instalan en el 70 de la mano de la industria de la aviación. Y ahí es donde se empieza a estudiar un poquito más el desempeño humano de manera secuencial, ¿no? Primero, ¿se acuerdan? Fue la historia del comportamiento individual, después lo multifactorial y ahora lo último que hay es las amenazas y errores sistémicos. Bueno, fue este tipo, un médico de aviación que se llamaba Jean Cruchet, que en la Academia de París, en la Academia Médica de París, en 1911, habla de la fatiga. Él decía, la fatiga, bien no sé qué es, pero es algo que hace que los aviadores que habitualmente quieren volar, 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 no tengan ganas de volar y que me manifiesten que no tienen ganas de volar. Recién en el año 98, la Organización de Aviación Civil Internacional define al elemento humano como la parte más flexible, adaptable, pero a la vez vulnerable del sistema aeronáutico. Y 12 años después comienza a tratarse el tema de la fatiga en los manuales, generando un protocolo que se llama FRMS, Fatigue Risk Management System, un sistema de manejo de fatiga con esta definición. La fatiga es un estado fisiológico, por eso cuando yo escucho hablar de fatiga y burnout, digo, ¿cuánto tiempo se perdió para que este tipo no llegue a ello? ¿No? Y esa es una de las intenciones de esta charla, que se caracteriza por una reducción en la capacidad del desempeño mental y físico. A ver, lo que pasa es que degradamos nuestro desempeño y que tiene vinculación con un montón de factores y que obviamente afecta a la seguridad. Vamos a ver algunos conceptos. El primero, esta definición a nosotros que trabajamos mucho en este modelo de observación del desempeño nos gusta mucho más, es un desbalance entre el esfuerzo y el descanso. Y hay un criterio mundial erróneo de que el descanso es solo dormir. Por supuesto que si no podemos dormir adecuadamente, como vamos a ver enseguida, la fatiga va a ser más rápida. Pero el descanso no es solo dormir y no se trata solo de dormir y trabajar. En esto, la revolución industrial, que era salvaje en un montón de reglamentaciones, generó un concepto claro que era el de las 3-8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, o de familia, o de deportes, o lo que fuera. ¿Cuánto hace que nosotros dejamos de trabajar solo 8 horas? Creo que nunca. Nunca trabajamos solo 8 horas. Entonces es importante este primer concepto. Después, obviamente, justamente porque afecta el desempeño, cualquiera de las tareas, y es difícil identificarla por uno mismo, es una de las mayores amenazas a la seguridad. Lo único preciso de esto es la parte del sueño. Y encima no se mide. Algunos conceptos claros para ver dónde estamos, ¿no? El cansancio sería esta situación de este desgaste que se recupera en un periodo de descanso adecuado. Es decir, yo tengo una guardia o una actividad larga, un día, estoy muerto, me voy a descansar, puedo descansar bien, duermo, estoy con quien yo quiero estar un rato y arranco el otro día con mi depósito de neuroquímicos al tope. La fatiga aguda es un proceso de desgaste que se prolonga por más tiempo. Por ejemplo,
más de 3 días sucesivos de descanso normal interrumpido. Perdón, Marcelo, que te muteé por error. Ahí está. No pasa nada. Les decía, cuando hablamos de descanso normal, por ejemplo, en aviación, en nuestra reglamentación es de 23 a 6. En otros lugares es de 0 a 6 o de 0 a 5, y como van a ver en un segundo, la reglamentación de la Unión Europea habla de vuelo nocturno solo de 2 a 5 de la mañana. Entonces, nosotros vamos a ser un poquito más conservadores y vamos a decir que en general, si bien los médicos y mucho más los intensivistas no tienen claro a veces cuál es la noche y cuál es el día, porque es como los domingos, los sábados o los feriados, tengamos claro que la noche se emparenta mucho más con el descanso y el sueño, la parte de sueño del descanso, que el día. Finalmente, la fatiga crónica, esto a veces se traba, voy a tratar de que se destrabe. Bueno, la fatiga crónica es cuando esto sucede durante más tiempo, durante un mes aproximadamente o más, ¿no? Como base, y requiere obviamente otro tipo de proceso, que es no solo el descanso, no solamente el descanso, sino la posibilidad de que el sujeto tenga un apoyo generalmente vinculado con lo psicológico, y en aviación, por ejemplo, supone que, bueno, que quede fuera de la operación habitual durante un mínimo de un mes. ¿Ahí lo ven bien? ¿Se ve bien? Ahí está bien, ahí sí se ve bien. Perfecto. Bueno, esta fatiga acumulativa crónica es aquello que representa incipientemente lo que vulgarmente se llama burnout. Incipientemente. El burnout es una fatiga acumulativa crónica instalada. ¿Por qué ponemos el estrés acá? Porque en la bibliografía muchas veces se emparenta. Y en realidad, y todos sabemos lo que es el estrés en esta reunión, el estrés lo único que hace es aumentar el esfuerzo para funcionar, chupa neuroquímicos de la misma atención que usamos para operar, para funcionar, y por lo tanto empeora la fatiga. En medicina crítica todos sabemos, ¿no?, cuáles son las causas: alteraciones del sueño en cantidad o calidad, jornadas de trabajo prolongadas, la combinación diurno-nocturna, la autopresión, esto es importante, y también cómo es el sistema laboral. Ya sabemos que este sistema es así, la insuficiente recuperación de los esfuerzos y obviamente la acumulación de uno o varios factores. Mirándolo desde el lugar sistémico, la ausencia de una perspectiva de resguardo sistémico, es decir, la ausencia de que nos cuiden. Clínicamente la fatiga tiene muchas de las cosas que ustedes viven o conocen, o he vivido yo también, por supuesto. La sensación esa de hoy estoy al 40%, dolores de cabeza, somnolencia, hipodinamia, esto que se denomina lexitimia, que es la dificultad de transmitir mis emociones. Esto es interesante porque en situaciones conflictivas yo me salgo de la discusión, hagan lo que ustedes quieran, con más frecuencia por ahí que lo necesario. Obviamente la degradación de la atención, de la percepción y el monitoreo, no poder concentrarse y todo lo relacionado con la pérdida o el aumento del apetito. Un signo de fatiga aguda son los mareos o los desarrollos del VEP, los vértigos benignos paroxísticos agudos, que mucha gente emparenta con esto que sale en los medios, ¿no?, de los ataques de pánico, me mareé. Bueno,
esta signosintomatología se observa mucho en pacientes que tienen esto. ¿Se acuerdan esto? Lo hablábamos la otra vez. Este es el esquema de Mika Ensley del modelo de la alerta situacional desde los modelos mentales, y justamente percepción, comprensión, decisión, justamente todos estos procesos se ven facilitados por la posibilidad de mantener la atención. Y justamente la fatiga demuele la capacidad de concentrarse. Operacionalmente tenemos dos grandes cosas. Si nos metemos en ese esquema y vemos cómo nos afecta de esta manera. Por un lado, el esfuerzo y focalización para mantener la percepción que necesitamos. La distorsión del monitoreo programado y aprendido. Siempre pongo este ejemplo, también se lo pongo a los pilotos, pero ustedes lo van a entender mucho mejor. Vamos de noche en la ruta, nos estamos quedando dormidos, y si la ruta tiene líneas, si tiene marcación, empezamos a procesar de tratar de mirar las líneas, porque mientras estemos dentro de la línea estamos bien, entonces nuestro monitoreo va siendo cada vez más cercano, con lo cual si tenemos alguna posibilidad de evitar un obstáculo más adelante, la perdemos. La dificultad para detectar y comprender los errores, tanto nuestros, de la operación, cuando a veces tenemos una situación que ya viene con un error en su propio desarrollo, y obviamente de los aparatos automáticos, que como ustedes saben, tienen también sus fallas, sus fallas. Y por otro lado, esto genera un incremento en el tiempo de reacción. Por lo tanto, empieza a haber una necesidad de que la magnitud de los estímulos sensoriales para originar una respuesta se necesite que sean mayores. Empezamos a perder el ritmo, empezamos a tener respuestas inadecuadas o extemporáneas en tareas secuenciales que requieren sincronización y temporización. Y finalmente, y esto es un gran capítulo, el cerebro nos pide, para ahorrar energía, que hagamos algo rápido, y no seguimos los procedimientos y tendemos a tomar atajos. Gran capítulo, gran capítulo, que genera muchas veces que la situación que tenemos entre manos se complique aún más que lo que venía de antes. Esto de que siempre actuamos por intuición y está bueno, no es cierto. Daniel Kahneman, que es quien más escribió sobre esto, plantea justamente que si bien la intuición finalmente es un reconocimiento, hace asociaciones absolutamente superficiales, y en las tareas que generalmente nos manejamos nosotros se requiere chequearlas. Y este es un trabajo de factores humanos en los procesos formativos. Este es un excelente modelo de Williamson, que tiene 10 años ya, pero fíjense que es un resumen de todo lo que hablamos, ¿no? Aquí no diferencia la fatiga de crónica, aguda, se refiere más que nada a la fatiga aguda, aquella de varios días. Y él dice, la fatiga es el camino lógico para que nosotros necesitemos descansar, es decir, casi que lo plantea como que es la defensa del organismo para no caer en la fatiga crónica o en el brain off, que vamos a ver enseguida. Entonces, ¿de qué depende la fatiga? De la hora del día, del tiempo que hace que yo estoy despierto y de la tarea, de la exigencia de la tarea. Acuérdense, esfuerzo versus descanso. La hora del día va a depender del ritmo circadiano. El tiempo que hace que estoy despierto tiene relación con cuánto pude dormir en la última semana, y la exigencia de la tarea es el esfuerzo físico-mental. ¿Cuál es el signo patognomónico de la fatiga? La somnolencia. Y que genera alteración en el rendimiento y las capacidades, que es lo que vinimos hablando hasta ahora. Cuando esto ocurre, si descansamos, no pasa nada, y si nosotros no descansamos, se empieza a acumular, este rendimiento se profundiza, esta falta de rendimiento se profundiza, y empezamos a tener eventos adversos que pueden o no ser significativos, pero que indudablemente son progresivos
y que en algún momento ese evento adverso potencial se puede convertir en un daño severo. Dato interesantísimo para ustedes. Todos los modelos que se usan en aviación para mitigar la fatiga no contemplan ni el ritmo circadiano, es decir, qué hora es, ni tampoco el tipo de tarea. Es decir, que si tu tiempo de vuelo son 8 horas, tu máximo de vuelo es 8 horas, en muchos lugares del mundo es lo mismo que si volás de 1 de la mañana a 9, que si volás de 3 de la tarde a 12 de la noche. Tampoco interesa si estás en un área que tiene, como nosotros decimos, geografía, ¿no? Que tiene obstáculos, montañas, si el vuelo fue en tormenta, si tuviste fallas, si se murió un pasajero a bordo, si te toca volar en inspección, que son todas situaciones que son muy difíciles de contemplar dentro de un esquema general, pero que indudablemente aumentan el esfuerzo. Digo esto para que después lo consideremos cuando veamos los modelos. Este cuadro lo usamos mucho, fíjense, estas son las fases habituales de un vuelo y el esfuerzo de desempeño. No tiene rigurosidad matemática, ¿eh? Esto no es XY papel logarítmico como hacíamos en el cole, sino que esto es una forma de relacionar a medida que pasa el día y a medida que pasa un vuelo, cómo se maneja el exceso de esfuerzo o el esfuerzo. Entonces, en general, entre los picos de esfuerzo que nosotros tenemos, que son en el despegue y en la aproximación y aterrizaje, tenemos siempre un colchón a favor de la capacidad habitual disponible. Sin embargo, cuando esto se repite varias veces por día, obviamente la capacidad va disminuyendo, y si el sujeto ya viene enfermo por algo, enfermo quiere decir, le duele la cabeza, le duele una muela, está preocupado por algo, pero aparte, hace varios días que está sujeto a levantarse a las 4 de la mañana, esta línea blanca se va a la amarilla y entonces vamos a tener mucho menos energía disponible. Cuando hablo de energía lo hablo en sentido amplio, neuroquímicos disponibles para resolver lo que tiene que resolver. Obviamente, algunas cosas que se vinculan con la fatiga es que es variable, una misma persona en distintos momentos. Hay un libro muy interesante de Kahneman de marzo de este año que habla de ruido. Él habla de ruido, noise, como cosas que no son explicables desde la lógica neurocognitiva y que tiene que ver, por supuesto, la fatiga no reconocida es una de ellas, en la cual la misma persona, con los mismos datos, con el mismo paciente, llega a diagnósticos diversos, muy diferentes, en momentos distintos de su desempeño. Bueno, se degrada, como dijimos, el desempeño y empieza a haber dificultad para percibir sensorialmente. Por lo tanto, no podemos comprender adecuadamente lo que sucede. Nos vamos acomodando, ¿eh? Empezamos a tomar decisiones irreconocibles. Yo les decía, me acuerdo cuando dimos esta charla en el curso del año pasado, que aquellos que tienen hijos prueben con esto, ¿no? Denle a sus hijos piezas de dos rompecabezas del mismo estilo, pero de diferentes figuras, y que armen una sola figura. Y van a ver cómo les va a ser muy difícil. Esto pasa con las decisiones que son objeto de estudio en gestión de riesgo en un sujeto fatigado. No es posible sistematizar cuáles son el momento en el que va a aparecer el error. Bien, ¿qué situaciones o qué eventos o en qué momentos tenemos que estar más atentos? Más de 14 horas despiertos. Ya sé la cara de ustedes. Pero bueno, esto está investigado. Y si nosotros, aparte de ser 14 horas despiertos, arrancamos a las 5 de la mañana, esto todavía es mucho más grave. Tercer día de combinación, de guardias, madrugones, que interrumpen un sueño más o menos dentro de lo normal. Jornadas largas, con múltiples incidentes exigentes, jornadas más exigentes, esto que hay guardias y guardias, hay pacientes y pacientes.
Cualquier causa agregada de preocupación que persiste en nuestra conciencia, a pesar de que estamos todo el tiempo disociando. Esto, como les decía, nos roba disponibilidad neuroquímica para los fenómenos neurocognitivos usuales. La incertidumbre laboral y profesional, esto se transforma a veces en estrés inescapable o cualquier causa de estrés inescapable. No voy a hablar con ustedes de sueño, pero sí debo decirles 3 o 4 cosas, porque algunas veces hacemos mal las cosas pudiendo hacerlas un poquito mejor. El sueño hoy es un objeto de estudio casi matemático, ¿no es cierto? Entonces, si bien se sigue trabajando con el modelo no REM-REM que todos hemos estudiado y conocemos, hoy ya se describe una tercera onda de sueño, un tercer estado. Pero bueno, no me quiero meter mucho en esto. Sí quiero decirles que es variable, que suele comenzar con una somnolencia lenta y que terminamos despertando de un sueño REM, siempre y cuando no despertamos por el despertador o porque nos golpea la puerta la enfermera o porque ocurre alguna interrupción vinculada con ruidos o elementos que se puedan caer dentro de la habitación, o el compañero de guardia que cuando entra tira la valija. La calidad del sueño es altamente influyente en la generación de fatiga y es el factor más medible, aunque en realidad, y siempre tiro esto porque es obvio que no se hace, nosotros podíamos medir neurocognitivamente el desempeño en cualquier momento. De hecho, cuando entramos a un lugar de trabajo, nos hacen un test neurocognitivo que dura 4 horas y después nunca más nos miden eso. Y nuestros jefes lo que hacen es llenar una ficha de desempeño que va a tener más que ver con su estado de ánimo y su relación con nosotros que con lo que nosotros somos desempeñándonos como proceso. No hablo de resultado, hablo de proceso. Un periodo diario de sueño normal incluye varios cambios. Por eso es normal que nos despertemos y demos vuelta en la cama y sigamos durmiendo. Esto es absolutamente anormal, normal, y esta es para la industria. No es que nosotros podemos ir a dormir cuando queremos. Podemos ir a dormir cuando queremos. Que nos durmamos es una cuestión vinculada con una parte fisiológica muy delicada, que cuando la estamos distorsionando permanentemente, cada vez más difícil es que se acomode. Los que volamos durante mucho tiempo long haul, vuelos largos, vuelos transmeridianos, de más de 12 horas, se estipula que más o menos cuando vos dejás de trabajar en ese sistema, a los 2 años recién vas a tener una recuperación de lo que podría acercarse a un ritmo de sueño normal. Bueno, esto ustedes ya saben qué es, pero ¿por qué les muestro esto? Porque si nosotros necesitamos ciclos REM para dormir, es el momento del reseteo, pero el sueño profundo o sueño REM genera que cuando nos despertamos bruscamente necesitemos unos minutos para entender qué pasa. Eso se llama inercia del sueño. Y ese es un periodo complejo para tomar decisiones. Muy complejo para tomar decisiones. Bien. Otros datos vinculados con el sueño. Ustedes saben que el sueño se relaciona con una disminución de temperatura de a veces hasta 2 grados. Y esto es lo que les decía de la reglamentación europea. Fíjense, la Flight Time Limitations del Reglamento de la Unión Europea del 2014 dice que los vuelos nocturnos serán considerados solo vuelos nocturnos a los fines de la programación aquellos que se realicen entre las 3 y las 5 AM, que coincide con lo que los manuales de sueño hablan de la ventana circadiana baja, que es cuando menos temperatura tenés y vos estás más somnoliento. Ahora, si vos aterrizaste a la 1 de la mañana, no volaste de noche, y si vos despegás a las 5:30, no estás volando de noche. Esto es una mentira. Esto es algo que no es relacionado con la fisiología y que solo tiene que ver con la valoración monetaria de lo que significa pagar una hora nocturna o limitar la actividad en cantidad de horas. Esa misma disminución de la temperatura coincide con la siesta. Hay una disminución observada fisiológica normal
entre las 3 y las 5 p.m., y este es el momento de mayor riesgo para cometer errores relacionados con la fatiga. Todos hablamos y sabemos, hemos leído, que algunos funcionamos mejor en la noche, otros funcionamos mejor en la tarde, otros funcionan mejor en la mañana. Esto está descrito y se llaman cronotipos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Excelente, Marcelo. Bueno, es una pena, ¿no?, dar esta charla así, porque cuando nosotros estamos presenciales, se arma una charla mucho más dinámica, en la cual yo me voy mucho más contento, pero les aseguro que les hablo como si lo estuviera acá enfrente. Bien. Perdón, una pregunta, Marcelo. Mirá, a mí me llamó mucho la atención cuando hablaste de recuperación, que más o menos se necesita 2 meses para adecuar de nuevo el ritmo de sueño, habías dicho, ¿no? 2 años, 2 años. Cuando vos 2 años, nada menos. Por ejemplo, si vos trabajás como 1 año, 2 años, 3 años, más de 1 año, volando, despegando a las 11 de la noche, aterrizás en algún lugar del mundo a las 5 de la tarde del otro lugar, volvés al otro día volando de noche, o a los 2 días volando de noche, durmiendo mal en el otro lugar, adaptándote como podés. Si eso vos lo vas haciendo como tu rutina, cuando vos dejás de hacer ese trabajo, la recuperación observada de los patrones normales de lo que podríamos llamar un sueño dentro de la franja normal, esperable, tarda hasta 2 años para recuperarse. O sea, extrapolándolo, digamos, a nuestra profesión, digamos, vamos a tardar toda una vida en recuperar todas nuestras pérdidas de sueño, de alguna manera. No sería tan asusta, dramático. Te digo, asusta. Sí, no sería tan dramático porque nosotros estamos siempre en el mismo lugar en cuanto a diferencia horaria, que es lo que vamos a ver ahora en un minuto. Pero a los fines de lo que sería el estudio del sueño concretamente, es más o menos parecido así. Si vos durante un montón de tiempo estás trabajando de noche, no de manera secuencial como es, viste, en una fábrica, que tienen 3 turnos, entonces el tipo 15 días duerme de noche, 15 días duerme de tarde, 15 días duerme de día, pero son 15 días, la adaptación es mucho más amigable. En este caso nuestro, de trabajar, viste, 2, 3 guardias por semana, un día de día, un día de noche, noches que no dormís, noches que sí podés dormir, más tu vida, porque acá es donde yo pongo el objeto de observación. Esto no tiene que ver solo con la seguridad del paciente, sino con nuestra vida cotidiana. Cómo vos estás disponible para escuchar a tu hijo o a tu viejo, cómo estás disponible para terminar de guardia y decir, me voy de vacaciones, ¿no? Me doy una ducha y me voy con mi familia, y a las 3 horas te pegas una piña de frente porque te quedaste dormido. Y esto es fundamental. Y hay que concientizarse. Porque la verdad que los médicos estamos metidos en un sistema que no va a modificarse fácilmente, porque nosotros mismos creemos que mejor es así, porque te dicen que no te pueden pagar 3 veces por ir 3 veces 8 horas. Lo cual probablemente pueda ser así. Eso es otra discusión. Lo que no podemos negar es este peligro. No podemos negarlo. Tenemos que estar atendiendo esta situación. Es muy interesante. Me tocó atender como médico de aviación a 2 tipos que estaban absolutamente quemados, 2 pilotos americanos que estaban absolutamente quemados, hermanos de unos chicos de acá, de aerolíneas, ¿no? Y es como estar hablando con un tipo que está absolutamente fuera de la realidad, porque va desarrollando una psicopatía profunda, difícil de recuperar, muy vinculada con los procesos depresivos. Y hoy, en el mundo, se empieza a vislumbrar que, así como antes, la terminación de la carrera de los pilotos era fundamentalmente por causas cardiovasculares y neurológicas,
hoy empieza a vislumbrarse que la terminación de la carrera de los pilotos va a ser antes y que aparte de ser antes, va de la mano de la depresión en algunas de sus formas, ¿no? Y sus manifestaciones clínicas. Y esto obviamente se emparenta con el peligro de la fatiga. Es decir, podemos estirar, 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 pero de hecho, lo dice esta primera parte de la imagen, ¿no? El funcionamiento cerebral se degrada cuando vos tenés menos sueño REM. De hecho, ustedes saben que esto se usó y se sigue usando como mecanismo de tortura. Cada vez que el tipo se queda dormido, lo despertaban y a los 4, 5, 6 meses empezaba a tener una psicopatía y al año no sabía ni quién era. Tenía una desorganización de su personalidad. Aparte aparecen estas cosas, que es las microsiestas no intencionales. El cerebro en un momento dice, game over. Y ahí la gente dice, bueno, ¿qué es lo que pasa en la desconexión cerebral? Es como el ACV, ¿viste? En el ACV vos decías, ¿qué te pasó? Y tartamudeé 2 minutos y tuviste un ACV, una IT. Bueno, no me di cuenta. Bien, acá no solo se quedan dormidos, sino que te dicen que sí, una cosa que no están observando. Está lleno de ejemplos, lo vamos a ver ahora en un par de videos. La toma de decisión y la comunicación son las que más se afectan, y esto es muy interesante. ¿Cuánto podés vos considerar como seguro una deuda de sueño diaria de 2 días, de 2 horas? Por ejemplo, suponete que vos te conseguís un trabajo que para ir ahí te tenés que levantar a las 5 de la mañana en vez de a las 7. Y no te podés acostar a las 10 de la noche. Entonces, te acostás a las 12. Habitualmente dormiste 7 horas, estás durmiendo 5. A los 4, 5 días comenzás a tener la posibilidad, está estudiado esto de una forma concreta, por ejemplo, por la NTCB canadiense, la investigadora de accidentes canadiense, que en una oportunidad cambiaron el horario en vez de 1 hora, verano-invierno, ¿no? La cambiaron 3 horas y tuvieron un aumento de la siniestralidad en las autopistas que se disparó. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque uno a veces no puede evitar algunos de estos factores, pero debería tratar de cortar y controlarlos entre el tercer y cuarto día. Bien, ¿qué otro problema hay? Ustedes lo saben, no tengo que explicarles a ustedes qué es el cortisol. Y no tengo que explicarles a ustedes, como a los chicos, a los pilotos, por qué el cortisol de manera persistente disminuye las defensas. Bueno, tenés más frecuencia de obesidad, trastornos diabéticos, disminución de la inmunidad y trastornos cardiovasculares. De hecho, en el 2008 hicimos un estudio. Es un estudio que no se siguió porque en un momento determinado no nos daban las historias clínicas. Entonces, el estudio hoy arroja lo mismo, pero no lo ponemos con la fecha de hoy, porque no tenemos las historias clínicas. Pero la expectativa de vida de un piloto de línea aérea era 67.3 años, 10 menos que la población general en ese momento. Y aparte, la parte de desmotivación que genera la fatiga es negativa no solo para la seguridad, para la vida personal y para los resultados organizacionales. Cuando yo mencionaba recién el tema de los vuelos transcontinentales o de la persona que está sujeto a este trabajo durante mucho tiempo y le cuesta después recuperar el ritmo normal de sueño, esta foto la sacamos, esta es la aurora austral, yendo a Oakland. Lo de Oakland era así de loco como se los voy a decir. 16 horas de diferencia horaria. Entonces nosotros salíamos de acá a las 2 de la mañana y llegábamos un día y medio después, volando 12 horas. Y cuando salíamos de allá para acá, despegábamos el domingo, por ejemplo, a las 4 de la tarde, volábamos 12 horas y llegábamos a Buenos Aires el domingo a las 2 de la tarde. Esto genera la peor situación en cuanto a la fatiga, que es
que cuando vos te desvías angularmente más de 45 grados, son 3 usos horarios, más de 4 horas más o menos de diferencia horaria, vos empezás a tener, si te vas hacia el este, que el momento de dormir a vos te va a agarrar ya entrada la noche, en la madrugada. Por lo tanto, vas a tener dificultades para dormir hacia esa hora y por supuesto tu desempeño va a ser malo o va a tener el riesgo de ser no tan bueno. Si vos ya dormías mal en el vuelo o dormiste mal en el vuelo y tenés el jet lag, la situación es todavía peor. Por eso te decía, creo que me preguntaban recién sobre lo de los 2 años. Eso es una observación vinculada con gente que realiza esta tarea de manera transcontinental y donde la afectación, por supuesto, es mucho más profunda. Nosotros le decíamos el club del té de las 4 de la mañana, porque todas nuestras familias estaban durmiendo a las 4 de la mañana y nosotros dábamos vuelta por la casa porque habíamos llegado recién de Oakland. En fin. Todo lo que yo voy a mostrar acá es lo que te dicen si vas a hacerte una polisomnografía en un laboratorio de sueño. De hecho, tengan claro que el 10% de nosotros, un 5 declarado y otro 5 no declarado o no conocido, tiene trastorno del sueño per se, del relojito del sueño. A eso hay que agregarle todo lo que hablamos recién. Bueno, no se restauran los ciclos porque durmamos más horas. En general, supongamos que hoy decidimos hacer un asado a la noche en festejo de esta charla y estamos toda la noche hasta mañana. Mañana a las 11 nos vamos a dormir. Bien. En la primera noche que vos duermas, vas a recuperar más ciclos no REM que REM, porque los ciclos no REM van a ser más extensos. Y recién en la segunda noche vas a tener el sueño REM necesario. Por lo tanto, lo que nosotros siempre decimos es cuando vos perdés una noche completa del sueño, esto se recupera en 2 noches. Y 2 noches son 2 noches, no 48 horas off. Es decir, si yo salí de la guardia, como les dije, o termino mi parranda a las 9 de la mañana, esto cuenta la noche, aunque yo duerme en el día, por el tema de la sincronía biológica. Y el problema es cuando vos tenés, obviamente, sus dedos de sueño repetitivas. Toda la medida de higiene del sueño ustedes la saben, pero bueno, tratar de mantener horarios regulares dentro de lo que uno pueda. Si uno no va a poder dormir muchas horas, tratar de no tener una siesta muy larga, porque después a la noche no te vas a dormir. Obviamente el ejercicio regular es positivo siempre y cuando no sea en las últimas 3 horas antes de acostarte. Porque si vos te fuiste a jugar al fútbol con los amigos y te cagaste a trompada o a patada con tus amigos y después vas a dormir inmediatamente, seguramente estás cansado y te vas a dormir, pero no vas a descansar porque todavía está circulando en el organismo neuroquímicos que son contraproducentes para el sueño. Obviamente te dicen no tome café después de las 5 de la tarde, evitar líquidos en exceso, etc. Otra cosa interesantísima es que si por algún motivo no nos podemos dormir, levántate, porque si no aumentás la excitación y el insomnio, no estar mirando el reloj cada 15 minutos. A nosotros nos pasaba que cuando nos venían a buscar para el vuelo a las 2 de la mañana y nos íbamos a dormir a las 10 de la noche o a las 9, dormíamos 1 hora y después ya estábamos viendo que nos tenían que venir a buscar, que nos teníamos que levantar. Era una cosa bastante habitual. No llevar objetos luminosos a la cama. Yo siempre decía, acá la cama está para dormir, no para mirar la tele y otras cosas, pero la vida actual hace que cuando el hombre empezó a trabajar de noche, el reloj biológico, ¿no es cierto?, se alteró sustancialmente. Y tratar de que uno duerma en un lugar cómodo. Esto de la almohada parece una tontería, no es una tontería. Todos tenemos una almohada con la que dormimos mejor. Y esas son cuestiones
que tienen que ver con el descanso. Empezamos a ver algunas cosas rápidas de la industria que yo les decía. Este es un estudio que hizo una... Hola, sí. Un estudio que hizo la Universidad de Ghent, ¿no? Sobre 7.000 pilotos en Europa Occidental. 70% cuestionaban las condiciones de trabajo. Esto es del 2012. Es bastante viejito, porque después sale el protocolo de manejo de fatiga y no hacen más estudios, lamentablemente. 6.600 pilotos contestan y dicen que el 50% casi se quedan dormidos, es decir, 3.000 se quedan dormidos, y la mitad se despertaron y encontraron dormido al compañero. ¿Está? Bueno, se quejan de la fatiga y obviamente no completan los formularios de seguridad en fatiga porque tienen miedo que los echen. O tienen miedo que los pongan en el lugar de paciente psicológico o psiquiátrico o paciente que tiene problemas de equilibrio tímico o de equilibrio vinculado con la conducta. Les voy a mostrar un video y se los voy a explicar, pero yo quiero que de este video ustedes, es una reconstrucción del primer siniestro que fue tomado en cuenta como haber sido producido por fatiga. Esto es un vuelo normal, de madrugada, con excelente tiempo, en un excelente avión y con tipos que tenían muchísima experiencia. Eran un hombre y una mujer, comandante y copiloto. Yo me gustaría compartir con esto con ustedes y yo se los voy a ir explicando, ¿no? Esto es un vuelo donde ellos se están aproximando a Newark. Están volando a 2.300 pies. ¿Se ve el cursor? ¿Se ve el puntero? Sí, se ve bien el puntero. Bueno, acá tienen la altura, ¿ven? Están manteniendo altura, el piloto automático está conectado, mantienen la velocidad, está muy cerquita ya de hacer la aproximación al aeropuerto. Vuelo tranquilo, no tienen ninguna situación meteorológica o que tuviera que ver con alguna falla, cero. Entonces empiezan a pedir los dispositivos para aproximar, le pide flap 5, le pregunta flap 5, sí, flap 5, pone flap 5, le da un poco más de potencia el piloto automático porque al bajar el flap hay que dar más potencia para mantener la velocidad, le autoriza la aproximación, va aproximando, sigue el piloto automático, el tren sigue arriba, el diálogo entre ellos no hay diálogo, están haciendo la lista, es decir, que no se están distrayendo, siguen manteniendo la altitud hasta interceptar el tobogán que los va a llevar a la pista, siguen manteniendo la velocidad, ¿sí? Está dentro del rango necesario, sigue el piloto automático, le autoriza la aproximación y lo pasa con la torre. En ese momento le dan al máximo la incidencia de las hélices, que es para aterrizar, está perfecto. Empieza a pedir el tren abajo y flap 15, flap 15, todos los elementos para aterrizar. ¿Qué tiene que hacer? Aumentar la potencia. Se cae la velocidad, el avión entra en pérdida y se mata. Entonces, cuando ellos analizan este accidente, empiezan a evaluar por qué pudo haber pasado esto. El capitán había pasado la noche durmiendo en la sala de tripulantes. Es como en la guardia, dormía, en una silla, en un sillón. El accidente ocurre a las 4 de la mañana, así que el tipo habrá ido ahí a las 10 de la noche, tomó algo y se tiró en un sillón. Y la primera oficial había pasado la noche en aviones
hasta el momento de agarrar el vuelo que tenían ellos. Es la primera vez, febrero del 2009, que se pone la fatiga como un elemento importante. Este es el último, esto es de hace poco, por eso les digo que no está todo resuelto. Este avión está por aterrizar en San Francisco y fíjense lo que ocurre. Todos esos son aviones que están en fila para despegar. Y el tipo se da cuenta que iba a aterrizar sobre ellos y hace un escape, ¿no? Pero fíjense de nuevo, una buena meteorología, un avión extraordinario, pilotos absolutamente entrenados. Esto fue en julio del 2017. Yo les decía en la otra charla que Tenerife había sido la... Fíjense que ellos iban a aterrizar arriba de todos estos aviones por una ilusión visual, porque en ningún caso estaban volando instrumental. Entonces, de nuevo, poniendo el acento sobre cómo observamos esto. Autoridad inglesa, en este caso, errores de monitoreo, errores en la atención, vinculado con lo fisiológico, el ritmo circadiano, el sueño, la falta de sueño, ¿sí? Algunos sesgos como la visión de túnel, que muchas veces son consecuencia de ello, y los fenómenos psicológicos habituales propios de la persona que uno puede tener. Esto también es muy interesante, la diferencia de que significa un día calendario libre o 24 horas libre. Sigan conmigo esto. Día de servicio, día de servicio, día de servicio, día de servicio. 5 días. Un día calendario libre es lo que debería ser. Pero no. Como es por horas, se cuentan 24 horas desde el momento que el tipo dejó de trabajar. Y así, sucesivamente, después de tener otros 5 días de servicio, tienen 2 días libres. Pero no, porque si, por ejemplo, el vuelo terminó a las 8 de la mañana, o a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana vuelve a volar. ¿Esto qué significa? En vez de tener 10 noches de recuperación, tienen solo 6 noches de recuperación. Con lo cual, el problema es significativamente mayor. Estamos de nuevo con esto, lo voy a volver a pasar manual, porque se ve que se fatiga. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Ya estamos terminando. No los voy a cansar mucho más con esto, pero... No, venimos bien. La verdad que está bastante interesante lo que decís, ¿viste? Y tratando de emular un poco en nuestra profesión y todo, da como para hasta incluso hacer una encuesta, ¿no? de estrés. Yo lo venía asociando con lo que decías, el factor determinante del estrés, la fatiga crónica, la pérdida de sueño, el cortisol y todo eso, a las funciones fisiológicas, ¿no? Del estrés. Y qué sé yo, hay mucho yo sobre todo, viste, que en alguna manera vengo haciendo terapia desde algún tiempo, igual que la mayoría, ¿no? Los que decidimos en esto. Por el tema de cortisol nos cuesta conciliar el sueño, por ahí en algún momento estamos lidiando con lo que es bajar de peso o todo lo demás. Y analizando un poco, viste, así muy por arriba, decir cuánto de nosotros estamos en la misma situación y cuánto de nosotros nos ocupamos realmente de esto, porque como vos bien decís, la carga de trabajo no tiene que estar vinculante también con el hecho de seguir la vida, de hacer ejercicios, motivarnos, despejarnos, ¿no? Y que muchas veces por ahí pretendemos o pensamos que a la vuelta o a la salida de la guardia con una buena siesta,
compensaríamos todo. Y ahí está la deuda de sueño que podemos ir acumulando durante un tiempo, ¿no? No sé, da para pensar mucho, da para una charla larga y da para un montón de cosas, ¿no? Pero realmente lo tuyo entre que asusta y es un baldazo de agua para darnos cuenta. No, esto es, a ver, nada de esto es matemático, ¿no, Antonio? Esto es una presentación de concientización. Fíjense Claro, que claro. eso que yo les mostré recién de los días y las noches, si es calendario o si es día completo, es algo que tiene vinculación con la reglamentación de vuelo, que es donde presumiblemente esto está observado de mejor manera o organizado de mejor manera. Toda la medición de la fatiga en realidad se hace de manera indirecta. ¿eh? No se mide Sí, la fatiga como debe ser, que es con los test de performance neurocognitiva. a Porque ver, obviamente uno esto es creo, muy perdón, caro. Marce, uno pensando por ahí, ¿por qué lo hacen en aviación y no lo hacemos nosotros? Y Y de bueno, alguna manera, yo me pongo a pensar, son vuelos comerciales y estos vuelos comerciales es redundante, ¿no? Se trata de un comercio, pero obviamente que una falla da en detrimento de un montón de cargas que pudieran suceder frente a un accidente de este tipo y responsabilidades económicas más que nada. Ahora, en cuanto a lo nuestro, digamos, lo único que tenemos como falla humana es una persona o un médico y no más, y no hay más cargas, viste, en este sentido. Me parece muy mal pensado lo mío, pero viste, un no, análisis. pero fíjate una cosa, mira, yo no estoy diciendo que esto se hace bien, yo estoy diciendo que esto es lo que se intenta hacer, Tal cual, sí, sí. ¿está? Y que en realidad no se mide fatiga, se miden cosas para armar reglamentaciones. Hacen este tipo, por ejemplo, de encuesta subjetiva, donde el tipo tiene que poner si está muy despierto, a ver, cosas que nadie va a contestar adecuadamente por temor a que lo aprieten, a que lo saquen. Y después Claro, hay modelos de laboratorio que son modelos bioestadísticos que lo que hacen en realidad es convertir factores relacionados con la fatiga en scores matemáticos. Entonces hay muchos modelos. Esto es un trabajo excelente de la autoridad australiana en el cual ellos analizan esto y dicen, cuidado, porque los modelos matemáticos no contemplan la tarea ni las variables, como yo les decía, ¿no? Hace un rato, no contemplan la variación individual, generan esta ilusión de que te dan muchos datos, ¿no es cierto? Pero no son validados en la experiencia operativa, utilizan test cognitivos incompletos, por ejemplo, a mí venían en las charlas los pilotos y me decían, no, pero yo tengo en el iPad, tengo un test que me dice si dormí bien o dormí mal. ¿Y vos dónde lo pusiste el iPad? Y lo puse acá, y bueno, entonces, a ver, no es tan sencillo, no es tan complejo, pero tampoco tan sencillo. Y otra cosa importante es que se ocupan de la fatiga aguda y no trabajan sobre los componentes crónicos de la fatiga, que como bien decías vos recién, y que es obvio que es lo que está pasando en el mundo, generan, y ahí discrepo un poco con vos, porque si vos sumás a todos los tipos que están afectados por esto, son muchos más que los que se morirían en un accidente aéreo. Entonces, la realidad es que estos modelos biomatemáticos son indicativos, son sugerentes, no son determinantes, no contemplan el contexto, les da lo mismo, por ejemplo, para esos modelos, aproximar en Nueva York que aproximar en Catamarca, cuando son cuestiones completamente distintas desde lo que es la cultura de la operación y todas las limitaciones que hablábamos recién. Este es el modelo que yo les hablaba, ¿ven? El FRMS, y ellos mismos dicen que no tienen estándar internacionales, no tienen validación internacional y que mucha de la experiencia con la que la construyeron está por fuera de la aviación. Entonces, no es la Biblia, ¿eh? Es algo que uno debería observar adecuadamente.
Bueno, esto lo vimos. Yo quiero mostrarles esto para ir terminando, ¿no? Tal vez alguno se acuerda de esto y lo vio. Y el último. En fin, bueno, la fatiga constituye la primer causa de incapacitación velada. Cuando hablamos de incapacitación, no significa que el tipo perdió la conciencia. Significa que el desempeño está absolutamente degradado hasta el absurdo. Incrementa y facilita el error, y esto, que es la omisión inadvertida. ¿Mm? Subestimar la fatiga potencia sus consecuencias. Y obviamente, como decíamos recién, el estrés no es sinónimo de fatiga, pero indudablemente la empeora. Acuérdense que descansar no es solo dormir, esto es muchas veces lo que quiere la industria, la organización, y muchas veces te plantean que, bueno, pero yo te doy 8 horas para dormir y te voy a buscar y salís a volar de nuevo, o, bueno, descansá un rato y volvé al hospital si vos tenés posibilidad, ¿eh? O la etapa de residente, ¿cierto? La etapa de residente que hoy es completamente diversa a la nuestra o a la de mi época, pero sigue siendo absurdamente extenuante. Y indudablemente un sujeto fatigado va a tener problemas. Bueno, yo les agradezco, me fui un poquito del tiempo, disculpame Javier. No, Eh, excelente, Marcelo, fantástico. Estamos acá en todas estas redes como pirámides, ahí ustedes nos conocen, y quedo atento, dejo de compartir, y quedo atento si alguno quedó todavía, alguno seguro está dormido. Mira, por Eh, ahí pregunta Belén si los sí, pilotos se jubilan antes. los pilotos se pueden jubilar a partir de los 50 años, ¿sí? Si tienen una determinada cantidad de horas, pero por supuesto con el 30% del sueldo. Y entonces los pilotos se jubilan siempre, si vos a los pilotos le das 5 años más, se quedan hasta los 70. ¿Está? Pero lo que se está observando es que la gente que empieza a volar muy joven, hoy te plantea que no se imagina volando a los 50 años. ¿Eh? Se autolimita su proyecto de vida a cambiar a los 50, 55 años. Producto de esto que estamos viendo. ¿Eh? ¿Y rotación de funciones no hacen, Marcelo? Por ejemplo, porque a veces nosotros pensamos desde el área crítica que la persona que ya cumple cierto tiempo en guardia cambie de función a una de menos
No, no, En la no. aviación no Acá, tienen eso. acá volás de otra manera, o volás vuelos largos o volás, es por flotas, ¿está? Y las flotas responden a determinado tipo de vuelo. Pero no, no, eso no está contemplado. Dentro de Parece los ser, auditorios, perdón, perdón, parece ser más descansado los vuelos largos porque obviamente vos volás 12 horas a Madrid, te quedás un día en Madrid, volvés 12 horas, después tenés 3 días, que es diferente a despertarte a las 4 para volar a Comodoro, 15 días por mes. Pero si vos haces el análisis desde el sueño y la fisiopatología, es más o menos parecido. Tiene trastornos distintos. ¿Eh? El trastorno del tipo que vuela largo es más afectado el sueño, el tipo que vuela corto tiene una afectación distinta vinculada con las acciones inmediatas, ¿eh? Las respuestas inmediatas. Es interesante, eso es un tema interesante. Sí, ¿alguna otra pregunta de, de los que están presentes? Del chat no tengo ninguna otra consulta. La verdad que es un tema, como decía recién Antonio, que llama mucho a la reflexión. Se llama mucho a pensar y repensar los lugares en los que uno está y qué es lo que está al alcance de uno hacer para poder optimizarlo. Así que sí. yo personalmente te agradezco. A mí me gustaría dejar un mensaje, porque, a ver, mostrar esto para alguien que lo está sufriendo, como lo hemos sufrido muchos de nosotros durante mucho tiempo, puede hasta ser agresivo. Pero la verdad es que el objetivo es la concientización, porque hay un montón de cosas que podemos hacer distintas. Nosotros no vamos a poder cambiar el sistema de las 24 horas individualmente, pero por ahí muchos de nosotros podríamos hacer alguna cosa para incorporar esto y protegernos un poco más. Por ejemplo, no salir de la guardia una hora antes para irnos de vacaciones con la familia y manejar todo el día, ¿no? O por ejemplo, darnos cuenta que cuando vos estás destruido y vas a tu casa o a donde vos quieras, la calidad tímica que vos ofreces está degradada. Por lo tanto, tenés que tener cuidado de que eso, a ver, cuidarse no es solamente cuidar el trabajo, ¿no? Esto es fundamental, pero también tiene que ver con cómo uno puede resolver toda esta conflictividad que da esto. Porque cuando vos hablas esto en los gremios médicos te dicen, ¿y qué querés? Si vos 24 horas te pagan 15 lucas, no te van a pagar 15 lucas si vas 8 horas, 15 lucas cada vez que vas. Es verdad. Total, algo dormimos. También es verdad. No es que estamos 24 horas despiertos, también es verdad, pero lo haces 3 veces por semana. Y de ahí salís a tu consultorio. Y de ahí vas. Entonces, el planteo sistémico es una modificación mucho más grande que lo que puede hacer uno individualmente. Pero hay cosas que uno puede autogestionar que tienen que ver con darle la alerta al compañero, si estás pasando un momento en el cual vos estás más corto de energía por algún despelote, por algún problema que tuviste, eh, de alguna manera transferir un poco de esta omnipotencia que muchas veces tenemos de que lo tengo que resolver yo y lo voy a resolver yo, y agarré y decirle al otro, che, mirá que estoy fisurado, dame una mano porque hoy la tengo difícil. Ese criterio, nosotros nos vamos acostumbrando paulatinamente a condiciones, como decía la OASI en el 98, que hacen que seamos el objeto más adaptable del proceso. ¿Eh? Somos el más adaptable. El tema es tomarlo en cuenta para tratar de que, como dice por ahí Belén, que la saludo, es tampoco afectar a, a los pacientes, ¿no? Porque
si nos quedamos en el evento adverso y investigamos del evento adverso para atrás, hay muchas cosas que podrían terminar peor, de acuerdo al proceso. Entonces, tratemos de ver, entender por dónde va, tratar de también nosotros darnos esa, no sé si 3/8, pero darnos un espacio para nosotros, aparte del laburo y del sueño. Y le agradezco una vez más la convocatoria. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad es que quedo así como hipnotizado escuchando, así que fantástico. Yo no quiero quitarte más tiempo, ya nos hemos extendido un poco de lo esperado, Marcelo. Me da un poco de pudor seguir exprimiendo tu generosidad, así que si no hay más preguntas en el grupo, no sé, Tony, si tenés alguna otra pregunta o Sí, mirá, apreciación. lo que se suscita, ya tenemos el diagnóstico un poco más o menos encaminado las causas que originan todo esto, pero nos faltaría el tratamiento, ¿no? El tratamiento por ahí que se pueda hacer, no solo en lo individual, digamos, tratar de hacer una vida cotidiana, bajar el estrés, el nivel de estrés, reducir la carga horaria y todo eso. Yo pienso que sí, pero bueno, quedan aún puntualmente, viste, las formas de dormir, de cómo establecer patrones normativos de cuidado, me impresiona, ¿no? Porque más allá de establecer que la causa de fatiga puede redundar en nuestra profesión, o puede recaer más que nada en nuestra profesión, yo creo que el tratamiento debemos tenerlo en cuenta, porque ya hicimos diagnóstico, ya estamos diagnosticados, y ahora, ¿cómo seguimos? Por ahí sería como para plantear un capítulo próximo, ¿no? No sé si hay algo Sí, dentro de lo que es no, factores claro. humanos. Sí, lo que pasa que esto, a ver, yo no pretendo con esto generalizar, porque cada uno tiene una situación de vida contextual completamente diversa. Pero sí hay una cosa que es real. Para esos 2 pilotos que se mataron en el avión que yo les mostraba, eso no era estrés, eso era un vuelo normal. Igual que para vos un paciente que está ventilado hace 8 días. Es un tipo que está ahí, que vos no te supone una exigencia mayor. O para la enfermera que va y le aplica el inotrópico. ¿Está? Pero el problema es que tenemos que tomar conciencia que en determinadas situaciones empezamos a ser peligrosos. Y cuando yo digo esto, no lo digo solo en el paciente, sino esto que yo les digo de irse de vacaciones, ¿viste? Otros, hay cientos ejemplos, cada uno tiene su ejemplo. Y a veces, una de las cosas que nosotros, por trabajar dentro de esta rueda sistémica que nos lleva y nos lleva y nos lleva, y vos estás adentro y parece ser que si haces diferente te expulsa, ¿no? Entonces vos te autopresionás y decís, no me voy a autoexpulsar, no me voy a quedar afuera. Hay cosas que uno podría hacer para generar cuestiones que, a pesar de tener que laburar las 24 horas porque todavía el sistema no cambió, ¿no? A pesar de que vos no puedas tener la misma disponibilidad de domingos y feriados que un tipo que labura en un banco, ¿no? Existe la posibilidad de aprovechar más los tiempos libres y sacarle más el jugo a lo que le llamaban antes el ocio, que, viste, hoy es tu vida, es la vida. Nada, yo les agradezco mucho los comentarios. Esto simplemente es una presentación de concientización. A nosotros hablar de este tema nos ha llevado a investigar mucho tiempo y sobre todo pelearnos con mucha gente. Pelearnos con colegas que le dicen a los pilotos que esto es una mentira, que en realidad ellos pueden autogestionar el sueño en cualquier momento, como si esto fuera on-off, ¿no? Una perilla de la luz. Y que uno, después de una guardia donde se te murió un nene, vos te vas a dormir así nomás. Mentira. Si vos estás muerto de sueño, te vas a dormir 1 hora, pero no vas a descansar.
esto no se explica adecuadamente. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Y por qué les muestro cosas maquinistas, pilotos? ¿Por qué? Para que ustedes se reflejen. Entonces, de repente, cuando uno dice, el comandante se olvidó de bajar el tren, ¿ah? Investigación judicial. Está bien. Hacía 3 días que no dormía, el hijo tiene leucemia y le dijeron que no tenía tratamiento, la mujer se separó porque le dijo que no, todo eso está en su cabeza. Un error frecuente es considerar a la complacencia siempre como distracción por monotonía, por comodidad, ¿no? Fíjense que si yo les digo piloto automático, ustedes me dicen, pero entonces el piloto no hace nada si tiene el piloto automático. Me lo dicen todos los días. Y yo te pregunto a vos, ¿el paciente que está respirado, vos estás bolseándolo todo el tiempo o lo bolsea el respirador? Pero sin embargo, vos sos el que le seleccionás el modo, controlás cómo lo relajaste. Es lo mismo, chicos. Es decir, la complacencia por fatiga, el tipo no se da cuenta. Y vos le decís, controla la velocidad y te dice sí, y no la controla, porque no puede. Pare, frene, no escucha, sensorialmente no está en condiciones de escuchar. Gracias a ustedes, a la atención y disponible para lo que necesiten, ¿eh? Y gracias por todos los comentarios lindos que me mandan. Muy amables. Gracias. Marcelo, muchísimas gracias. Que sigan muy bien. Que tengan una hermosa semana, que nos encontramos dentro de 15 días. Un abrazo enorme, Marcelo, Adiós. y seguimos en contacto. Adiós, gracias a todos por Adiós. participar. Nos vemos.